inauguración de este coloquio denominado Itinerarios de los Saberes, las Artes y las Culturas. Agradezco a todos ustedes el que estén presentes, sobre todo porque ha sido un día bastante complicado. El evento es un evento organizado conjuntamente por el ICOMOS, por sus comités científicos y por el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Es parte de un proyecto de largo aliento en torno al cual, en particular, el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades ha venido trabajando en los últimos 25 años. El evento que nos convoca hoy es un seguimiento, de hecho, de una iniciativa que adoptó el presidente nacional de ICOMOS México y que permitió que en noviembre del año pasado realizáramos un primer encuentro teniendo como eje de reflexión justamente el tema de los saberes, el tema de los paisajes culturales, y a partir de ahí solicitamos, le planteamos a la Dirección Nacional de ICOMOS y empezamos a promover aquí en Puebla la idea de realizar este segundo encuentro aquí en la institución y invitando a que conjuntamente con estas entidades de orden académico y cultural nos acompañaron también algunas entidades gubernamentales. Yo quiero agradecer a la presidencia municipal, en particular al doctor Sergio Vergara Verdejo, quien viene en representación del presidente municipal, es el representante personal del doctor Luis Bank, el apoyo que le ha dado a la organización de este evento, a su promoción, a su difusión, y bueno, esperemos que nos acompañe en estas jornadas. Tenemos registradas 45 ponencias y están distribuidas en los 5 ejes temáticos que ustedes conocieron de la convocatoria original. Adicionalmente, están programadas 3 conferencias magistrales, una que sería la conferencia inaugural, que nos va a hacer favor la doctora Graciela Mota de impartirla. También los otros 2 ponentes magistrales son el doctor Paolo de Florencia, Italia, y el doctor Carlos Clemente de Alcalá de Henares. Todavía tenemos que ponernos de acuerdo qué día prefieren, si mañana o pasado. Ahí tendríamos que… Carlos y el jueves Paolo. Ok, entonces mañana Carlos y el jueves Paolo. Disculpen estos ajustes de última hora, pero justamente tanto Carlos como Paolo llegaron ayer en la madrugada a la Ciudad de México y están cansados y desvelados, pero ya nos están acompañando en esta inauguración, cosa que agradecemos mucho. Pues en general lo que quisiera comentarles es que este esfuerzo conjunto tanto del gobierno municipal como del gobierno estatal, de ICOMOS nacional, de sus comités científicos y del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades, tiene como propósito discutir qué significa, hacia dónde vamos con esta idea de la ciudad de los saberes, las artes y las culturas, qué es lo que realmente queremos promover y en qué marco o bajo qué condiciones sería pertinente ir construyendo no solamente elementos de carácter conceptual que nos acerquen a explicar y a poner en valor esta idea, sino también la identificación ya de los elementos materiales o de las prácticas sociales que contienen una diversidad, digamos, de expresiones de la cultura inmaterial y que de alguna manera forman parte justamente de la discusión. Esta identificación de estos elementos junto con las acciones que se puedan derivar de su puesta en valor, de su gestión, son parte, digamos, de las reflexiones que queremos continuar impulsando a partir precisamente de este tipo de foros. Yo le agradezco a Graciela todo el apoyo de ICOMOS Nacional
Ya al doctor Sergio Vergara ya hice lo propio y quisiera solicitarle a Graciela que nos diera un breve mensaje, independientemente de que después va a proceder, después de la inauguración formal, va a proceder, digamos, a dictar su conferencia inaugural. Y posteriormente le pediría al doctor Sergio Vergara igual que nos emitiera un breve mensaje, la visión de la gerencia de la gerencia del Centro Histórico de estos esfuerzos, para posteriormente hacer la declaratoria inaugural del evento. Entonces, doctora Graciela Mota, por favor. Muy buen día a todos y me da mucho gusto estar aquí el día de hoy, pues trayendo un mensaje que viene de lejos y espero que tenga muchos horizontes para continuar. Un programa cuando se termina es que no era eficaz. Y la verdad es que yo traigo el mensaje de un programa que viene quizá desde más de 7, 8 siglos. Yo dijera que 25 siglos atrás nos quedamos cortos y ese es el sentido que nos permite establecer en lo que el día de hoy damos una nueva etapa, ese diálogo con el pasado para construir el futuro. Por tal motivo, el ICOMOS mexicano ha sido el receptáculo de muchas iniciativas, de muchas ideas que han ido permitiendo integrar a la luz de las cartas del patrimonio mundial muchos de los horizontes temáticos que van haciendo del tema del patrimonio mundial un tema de transversalidad sustantiva orientada al horizonte de la sostenibilidad integral. ¿Qué estamos entendiendo por sostenibilidad? ¿Cómo estamos visualizando el marco del patrimonio en esta serie de retos 2030 en relación a la ONU? En este año, que es el año del turismo internacional para el desarrollo integral, es muy importante que el segundo evento nacional que organiza el ICOMOS sea justamente este segundo foro, que 7 meses después de un foro que en sí mismo nació exitoso, no por eso dejó de ser accidentado, pero siempre fue exitoso. Los accidentes se reducen al anecdotario, que siempre es muy bonito recordar con los amigos pues, de Europa y de tantas latitudes que el ICOMOS nos aglutina. Sin embargo, pues es un hecho que 7 meses después de estar aquí sentada con ustedes, dando continuidad a lo que ya también por parte de la universidad, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, se había iniciado con el concepto de Puebla, la metrópoli de las culturas. Hemos encontrado una enorme coincidencia que nos ha permitido saber que vamos bien. Y vamos bien porque estamos trabajando desde diferentes marcos que coinciden también con el sentir del ICOMOS internacional, en medio de lo cual es la primera vez que pues, más de 140 países se están aglutinando a través de nuestro organismo para incorporar el marco de las universidades al trabajo permanente del ICOMOS. ¿Qué es el ICOMOS? El ICOMOS internacional, las siglas están en inglés, es el Consejo Internacional de Monumentos y Sitios, y tiene 52 años de existencia y se oficializa a partir de la Carta de Venecia en 1962. A partir de esta época, México ha jugado un papel sustantivo, pionero, directivo del concepto internacional de patrimonio y pues cuando este consejo directivo tomó posesión dijimos, bueno, pues nosotros tenemos que sentar los cimientos de los próximos 50 años. Y esos cimientos empiezan a gestarse a partir de lo que es el marco que el ICOMOS internacional también está viendo como sustantivo, que tiene que ver con la incorporación de la cooperación internacional unida al tema de la innovación del conocimiento y el desarrollo, en el caso de México, de las figuras de vinculación, que es lo que concibe la Universidad Pública Mexicana como extensión universitaria, porque todas estas 3 líneas temáticas de manera integral nos están permitiendo acceder
a todo un área que había quedado un poco trunca en el desarrollo de los trabajos del ICOMOS internacional. ¿Qué es lo que estamos tratando de plantear desde México? En el ICOMOS internacional se aglutinan más de 9.500 especialistas de todas las latitudes, fundamentalmente adscritos a comités nacionales, pero hay miembros que, aunque no sean sus países parte del ICOMOS, también son parte del ICOMOS, adscritos a 28 comités científicos que están obligados a ir haciendo evaluaciones, el desarrollo de trabajos que van orientando a definir cartas, que van nutriendo una serie de criterios para que la UNESCO los aplique en la evaluación y en la defensa del patrimonio mundial. Entonces nos dicen, nosotros somos un organismo de la UNESCO, ¿no? Más bien, entre otros, asesoramos a la UNESCO para que adopte criterios que junto con el ICROM y la UCN, que es el organismo, el Consejo Medioambiental, avancemos en las principales metas que tienen que ver con el desarrollo de la sostenibilidad impulsadas por la ONU. Esto, entonces, está dando la gran oportunidad que el tema del patrimonio cultural sea el principio, no de una cuarta columna que se une a la cultura, al desarrollo medioambiental, al desarrollo social y económico como principios de la sostenibilidad, sino casi dijéramos que el switch es el patrimonio cultural. Y por tal motivo el patrimonio cultural no está restrictamente acompañado del desarrollo de los monumentos y los sitios, sino con todo ese espíritu que viene de lejos para construir el universo del futuro, pensar en las nuevas ciudades, en las nuevas oportunidades para impulsar una transmisión intergeneracional que permita alcanzar las metas, pues de esa historia que 25 siglos atrás empezó con la libertad. La historia de Occidente, ahora traducida a un diálogo inmenso que a partir de hace 15 años, con la Carta de Nara y Ename, se transforma sustantivamente al fortalecimiento de grupos locales y de individuos. No es gratuito ir dándonos cuenta que las últimas conferencias internacionales están orientadas al desarrollo de las personas, de los valores locales, para garantizar una mejor transformación y transmisión intergeneracional. Por tal motivo, el marco de la educación y el marco del desarrollo de la calidad de vida se vuelve el disparador estratégico del patrimonio mundial y por tal motivo el switch es la educación. Entonces, bueno, ¿qué es lo que nosotros estamos dando el día de hoy? Inicio y seguimiento justamente a ese tema que ha costado mucho trabajo, pero en el cual no sé si nos hayamos atrapado o ya nos gustó acomodarnos, que se llama el paisaje cultural. El paisaje cultural asociativo, productivo, hay diferentes tipos de paisaje, pero estamos situados en un tipo de paisaje que nos está permitiendo entender hacia dónde podemos transformar la presencia de lo humano hacia su futuro. Y por tal motivo, el concepto interesantísimo que el día de hoy seguimos abordando tiene que ver con los territorios patrimoniales, con los itinerarios culturales, ya no restringidos a un centro, a un perímetro, sino a una transformación en donde se fusiona el patrimonio inmaterial, la innovación, el desarrollo de las personas y la conquista de los saberes aplicada al mejoramiento de la calidad de vida. Por tal motivo, en muy buena hora, felicito de manera excepcional el enorme talento que ha tenido el doctor Vélez Pliego. Ha sido verdaderamente increíble la coincidencia desde que nos conocimos y todo lo que hemos sumado en función de ir impulsando, que en este caso la segunda universidad de Novohispana en México, en aquel entonces la Nueva España, sea la segunda sede de este foro, de este itinerario de las culturas, del saber y de las artes, que en un marco de cooperación internacional hemos venido impulsando con Alcalá de Henares, también Ciudad Patrimonio Mundial, Universidad Patrimonio Mundial, el caso de la Universidad Nacional Autónoma de México,
también es patrimonio mundial, y a partir de este pequeño marco gestar un universo, un itinerario de cooperación, que lo que sí sabemos es que por lo pronto ya Italia está con nosotros y que a partir de aquí vamos para lejos. Felicito al comité organizador y pues estoy encantada de estar en esta maravillosa sociedad en la que siempre tengo grandes encuentros. En buena hora y mucho gusto de estar juntos. Gracias, doctora. Ahora le pediríamos al doctor Sergio Vergara nos hiciera favor de dirigirnos un pequeño mensaje. Gracias, Paco. Yo creo que la verdad, cuando habla ahorita y nos dicen y preguntas, o yo no sé quién pregunte cuando dicen quién es el ICOMOS, para nosotros en Puebla, la verdad el ICOMOS pues es la base fundamental de ser patrimonio cultural de la humanidad, porque exactamente en esta universidad se dio el expediente, ahí está Ambrosio, que fue el que entregó esa vez, y con Alfonso el expediente, y fue de los primeros expedientes, nosotros decimos que se llevaron para que México pudiera tener en su lista de patrimonio mundial, no nada más Puebla, porque ahí hay una discusión, pues hasta nos peleábamos porque decíamos, era México, era Oaxaca, no sé, pero en ese año, y entonces México empezaba a estar en la lista, y la verdad, eso se lo debemos al ICOMOS. Entonces, y Paco hace meses que hablaba de este proyecto, la verdad, pues yo me acuerdo que hasta el propio gobernador dijo, no, pues a mí sí me interesa, y como dijo, hoy se dieron muchas cosas, la verdad ni se esperaba la visita del presidente, de repente nos llega el presidente hoy, nos llega todo el mundo, pero yo creo que cuando se junta la técnica con la base de un proyecto de saberes y de todo esto, pues van a estar pendientes para ver qué es lo que se plantea aquí. Entonces el presidente municipal, la verdad, no pudo estar porque también tuvo que ir a recibir al presidente, pero sí me dijo que al final de cuentas necesitamos estar presentes. Creo que la conformación o lo que ahí se diga, pues hay que apuntarlo muy bien porque eso nos sirve a nosotros muchísimo. Puebla pues ha cambiado un poco esas partes de discusión. Ahora hay discusión, porque siempre va a haber discusión en la fase de los proyectos y todo lo demás, pero al final de cuentas se están haciendo acciones, que eso es lo importante, y hace rato lo dijiste. El qué pasa en el futuro, qué va a pasar en el futuro. No podemos que las ciudades sigan siendo la parte de la ruina, pero sí tenemos que mantener esa historicidad de la generación o de la memoria de la ciudad. Estos conceptos y estos reuniones pues son importantísimas para poder sacar esas ideas, ¿no? Y tenerlas en la parte de la mente. Entonces yo nada más a nombre del presidente Luis Bank y retomando un poco también el nombre del gobernador Gali porque lo discutimos, pues la verdad, qué bueno que estemos aquí, qué bueno que sea Puebla esta segunda parte, y como dijiste también muy bien en esta universidad, que siempre ha sido un factor de educación desde que nació, porque la parte de los jesuitas, pues desde que nació esa educación, y al final de cuentas, pues aquí y en el Paraninfo, qué padre, ¿no? También qué padre que estuvo el Consejo Universitario, porque el Paraninfo es como más acogedor y más impresionante. Entonces, un agradecimiento, Paco, de verdad, ojalá y todo esto esté perfectamente bien, y nosotros cuenta con nosotros. Gracias. Gracias. Pues solamente para pasar al acto formal, yo les solicitaría que nos pusiéramos de pie. Y siendo las 10 horas 25 minutos de este día 27 de junio, me permito declarar formalmente inaugurado este evento denominado Itinerarios de los Saberes, las Artes y las Culturas, esperando que los resultados de los trabajos que aquí se realicen sean para el bien y el engrandecimiento del patrimonio cultural, obviamente de la ciudad, de la región, de nuestro país y del mundo. Muchas gracias. Es importante que el concepto de territorio se asocie directamente con la figura del paisaje, pero para llegar a entender
que el paisaje es mucho más allá que árboles, áreas arboladas, jardines construidos o imagen perceptual de lo que sería una carta a nivel de cartografía o mapas del territorio. El concepto de los territorios patrimoniales nos funde la posibilidad, vamos avanzando, ¿sí? Nos funde la posibilidad de integrar patrimonio, el plano de la participación civil, patrimonio integral, patrimonio material, patrimonio inmaterial, o sea, empezamos a entrar en otros discursos y por eso es importante entender hacia dónde voy. Si me paran en la tercera imagen, no importa, pero lo que yo les vengo a platicar no es una historia romántica, sino es todo un modelo heurístico, integral, sistematizado y prospectivo para hacer del patrimonio cultural y el vínculo con la universidad el disparador estratégico para generar un modelo de habitabilidad y sostenibilidad en centros históricos, a partir de elementos que nos permitan impulsar el mejoramiento de la convivencia y léase en consecuencia gobernanza local, integración barrial, recuperación de memoria y proyección para la calidad de vida, que implica la puesta en valor y por tal motivo el impulso y la diversificación productiva como principio de lo que estamos concibiendo como turismo sostenible, pero no solo orientado al turismo, sino la gestión integral de la productividad nos permite garantizar, entre otros, una serie de elementos materiales que nos llevan a la conservación de los valores patrimoniales, no en su forma estrictamente, no en su contenido anecdótico, sino en su continuidad de transmisión intergeneracional que nos permite hacer también una oferta a un nuevo nicho de mercado en el turismo que nos va necesariamente a integrar en el plano formal de los territorios y de los escenarios de esas calles que dibujan las perspectivas de los horizontes patrimoniales, en el caso de Puebla, patrimonio mundial, para generar un proceso de incremento de la calidad de vida, no solo del bienestar y el fortalecimiento de la persona humana. O sea, esta conferencia es para eso. Seguimos. El día de hoy estamos importantemente tratando de desarrollar el ámbito de los instrumentos. Estamos claros que a estas alturas de la historia del conocimiento, instrumentos que no estén reportando resultados, costo-beneficio, indicadores, transformación que nos permita dictar políticas públicas y generar estrategias para incrementar la calidad de acuerdo a nuestros resultados, no son válidas. Porque si en otro tiempo el conocimiento era una poesía, en este momento estamos obligados, sobre todo si estamos hablando de la universidad, a reportar datos y a reportar integración metodológica que nos permita sistematizar retos que implican en el desarrollo urbano de los territorios, la urbanización, el tema de la mundialización que está impactando de manera muy violenta la especulación financiera, decidiendo hacia dónde va el futuro de nuestras ciudades. Son los capitales los que están alterando nuestros paisajes y no es el ordenamiento lo que nos está permitiendo crecer como ciudad. Por tal motivo, estamos deshaciendo nuestra ciudad. Y la ciudad no es solo la forma, sino lo que hace ciudad es el elemento que nos permite integrar el horizonte de la continuidad y de la habitabilidad. Por tal motivo, es un gran reto repensar desde este efecto de la mundialización y la transnacionalización de las inversiones y la especulación financiera en el medio ambiente, en el desarrollo integral y en el olvido colectivo que implica no solo el impacto de las nuevas tecnologías, sino simplemente la desestructuración completa de la memoria colectiva y por tal motivo la degradación no solo del sentido de pertenencia e identidad, sino de la persona humana. Pasamos. A partir de aquí encontramos los diferentes retos que nos plantea la ONU para el desarrollo sostenible y nos estamos dando
la idea de que, entre otros, estos 17 retos nos tocan de la ciudad. Pero ya no es solo la ciudad. Tenemos turismo, tenemos la educación, tenemos la industria, tenemos la pesca, o sea, tenemos el agua, tenemos un universo integrativo. Vámonos a la otra, si quieren yo le voy dando clic, que nos va permitiendo concebir lo que yo les mencionaba, el paradigma de la sostenibilidad, y que implica las 4 columnas con un centro. ¿Y por qué estoy hablando de estos 5 elementos? Porque eso habla de nuestras raíces de pensamiento en Mesoamérica. Tenemos a la sostenibilidad social, la sostenibilidad económica, la sostenibilidad medioambiental y la cultural. No se puede concebir una aislada de otra. Y lo que le da el arraigo, el sedimento, el sitio, el territorio, el lugar donde se hacen las cosas, es que todas las cosas se hacen en un lugar. Y a partir de aquí, ese lugar tiene arraigo, tiene trayectoria y se vincula con el patrimonio. Por tal motivo, la investigación, la valoración, la protección, la conservación también están vinculadas con la durabilidad, con la gestión, con la cooperación en toda la serie de retos que implica el concepto de sostenibilidad, que vaya que lo hemos discutido, porque no es lo mismo sostenible que sustentable, porque la sostenibilidad involucra esto integralmente. Vámonos. A partir de aquí, el paradigma, ¿cuál es? Fundamentalmente educativo. Si somos pobres no es nada más por no tener dinero, porque hay mucho dinero que lo único que ha generado es más pobres, aunque tengan mucho dinero. ¿Qué es lo que hay que hacer? Invertir un círculo vicioso en uno virtuoso, cambiar estilos de vida colectivos, fomentar, invertir en el desarrollo humano, porque lo que más valor tiene, diría la economía del conocimiento, es lo intangible. ¿Y dónde está lo intangible? En la creatividad, en la diversidad y en los escenarios de paz que permiten congregar nuevos horizontes para la creación del futuro. Por eso es importante que todo tipo de modificación que estemos haciendo en un ámbito territorial sea sopesado a la evaluación no solo del impacto urbano, del impacto ambiental, por supuesto, pero sustantivamente del impacto patrimonial, porque eso que no se ve se siente, y si no se siente se olvida. Pero si se olvida, puede encriptarse, y si se encripta, hace daño. Sobre todo uno de los mejores daños se llama violencia, deterioro social, ruptura de la transmisión de la memoria colectiva y lo que se llamaría es el fin de los proyectos civilizatorios. Pasamos. Por esta razón, si estamos hablando de los centros históricos, ¿y qué más? Que voy a empezar a poner ejemplos en la Ciudad de México, puesto que yo he venido trabajando el modelo desde la Ciudad de México, es importante concebir esto. El centro histórico no es porque sea viejito y porque sea un centro así nada más del primer cuadro de la ciudad, sino justo porque es el centro, se vuelve histórico. ¿Qué es esto? Esto nos tiene que llevar a un tema que nos involucra con ese pasado, con la herencia cultural, con el diálogo de la arquitectura, pero también con la creación de horizontes de destino común. Ahora que vamos a venir en un proyecto electoral y que todo el mundo nos va a decir lo maravilloso de nuevas consignas que cada diputado y sus sonrisas nos va a entregar, no diputados, candidatos, perdón, nos vamos a encontrar con que nadie conoce esto. ¿Qué es lo importante? El horizonte de la traza de la ciudad. No es nada más un horizonte caprichoso. La traza mesoamericana viene del Quincunsen. No sé si conozcan la palabra, yo sé que muchos sí. Pero lo que es muy importante, quiere decir la cuaternidad desplegada. Es diferente el horizonte de cuaternidad mesoamericana a la cuaternidad europea. ¿Por qué? Porque la mesoamericana tiene un centro, la centralidad, y por eso en el caso de la Ciudad de México, México-Tenochtitlan tiene un centro, tiene un motivo, tiene una misión, y ahí se funda la traza de una ciudad que siempre se va a volcar hacia lo que es el desarrollo de los puntos cardinales. Vámonos al otro.
Cada uno es una clase, pero quiero centrarme entre las diferencias. ¿Cómo sería la cuaternidad occidental? Fundamentalmente, la representación que se alcanza con este diálogo también politeísta, que se traduce en la conquista del Partenón como la forma que alcanza el pasado, el futuro, pasando por la historia y la fundamentación de la cultura en la tríada, va a ser este diálogo entre mortales e inmortales, tierra, fuego, aire, pero aquí no hay centro. Es muy interesante cómo esto se va a transformar entonces en el desarrollo del espacio público que se funda en el caso de Occidente, en el espacio de público urbano y el espacio del teatro griego, el diálogo con los mortales. ¿Por qué es importante esto? ¿Qué futuro nos va a dejar esa traza? ¿Por qué alterar la traza de un lugar implica destruir su patrimonio? Porque se está destruyendo el futuro de ese pasado y porque se puede transformar, se puede continuar, pero no negar. Y por tal motivo esta es la placa que para mí representa el origen de la comunidad, porque la ciudad es el momento en que los seres humanos se ponen de acuerdo en un espacio para construir su futuro. Ese es el origen de la ciudad. Por tal razón, pues es muy importante que frente a la huella de los dioses huidos, nos dice Heidegger, en la época de noche del mundo, el poeta dice lo sagrado. ¿Y quién es el poeta? Pasamos. La ciudad de los saberes es un diálogo con el pasado para construir el futuro. ¿Qué implica esto? Implica generar toda la valoración, toda la aportación del saber universitario en una visión transversal y prospectiva para integrar la serie de iniciativas institucionales, todos los esfuerzos, todas las alianzas ya realizadas, con ahora el enorme valor que puede aportar la innovación, la distribución social del conocimiento y la cooperación para estimular el manejo creativo y productivo del tiempo libre. ¿Y por qué? Porque resulta que la inteligencia, nos diría Gardner, tiene que ver con el tiempo libre, con la recreación y con las emociones. Y resulta que lo más importante de la creatividad tiene que ver con el ludismo, el juego de la recreación. ¿Y qué es lo que pasa? En México no hay datos a nivel de lectura, pero lo que sí sabemos es que a nivel de juego somos los mejores jugadores. Somos el país que tenemos los indicadores de más utilización de jueguitos electrónicos, pero no creativos. Y mucho menos recreativos, sino distractores. Por tal motivo esto está vinculado con el tratamiento actualizado de los valores para proyectar nuestros valores históricos, para generarle valor agregado a nuestro paisaje cultural, sedimentado fundamentalmente a itinerarios que tienen que ver con las actividades patrimonio mundial y mucho más allá de lo que sería estrictamente el ámbito de la universidad propiamente hablando. Pero lo que sí es un hecho es que nos damos cuenta que en todas nuestras ciudades patrimonio mundial hay universidades, hay edificios históricos donde todos han polemizado y han trabajado en torno al saber. El caso de México es muy importante. Alcalá de Henares, por un lado en la historia occidental, y mientras acá en México estábamos en la Ciudad de México con el Calmecac y con el Tepozcali. México Tenochtitlan se arraiga sobre la base de los saberes y esos saberes van desde esta forma de enseñar, dialógica, yo diría que casi mayéutica como Platón, en relación a lo que va a ser propiamente ya la concepción de esa ciudad de Dios que traduce el espíritu de la universidad como fundamento de la modernidad, ya no restringida a las misiones de los seminaristas, ya no restringida estrictamente al horizonte del diálogo de Dios, ahora formando horizontes libres abiertos al conocimiento. Por tal motivo, cuando se da la época novohispana y se forma la Real y Pontificia Universidad de México, es el antecedente que luego nos llevará a la preparatoria, otros temas, pero lo que sí sabemos es que la transformación de la Universidad Nacional es ininterrumpida, va a pasar en este siglo a la autonomía
y a partir de aquí al cambio a Ciudad Universitaria, y con esto trastocando el horizonte del casco antiguo, del centro histórico de la Ciudad de México y cambiando sustantivamente su vocación. De ese universo de cultura, de ese universo de ideas, se va a hacer un universo orientado al comercio, el ambulantaje, la falta de habitabilidad, la desertificación, por así decirlo, a cambio de actualmente los fines de semana, por ejemplo, 3 millones de individuos en el centro histórico que van aquí. 42 museos en la Ciudad de México, en el caso solo de la Universidad Nacional tenemos 32 inmuebles. ¿Y qué es lo que estamos haciendo con ellos? Bueno, precisamente el itinerario de los saberes tiene que ver con esto. Pasamos. La carta de los itinerarios a donde nos lleva a este diálogo compartido entre los, vámonos para adelante, entre lo que es el desarrollo de las mismas ideas como un universo de diálogo y de intercambio, no de un lado para otro, sino de los dos lados recíprocamente, como influencias mutuas. Eso es lo importante del concepto de la carta de los itinerarios, y por tal motivo estamos viendo que en términos de la meta que en el caso de México se está queriendo desarrollar a raíz de la economía cultural, haciendo ciudades del conocimiento. Por ejemplo, ahorita se decretó en la Ciudad de México que la Ciudad de México es la ciudad del conocimiento. Y entonces, bueno, tenemos a un industrial muy poderoso que alguna de las veces llegó con 3,000 computadoras, así como hacemos las cosas en el Zócalo, 3,000 computadoras, un día, para que todo el mundo tuviera acceso a una computadora, y al otro día desaparecieron las computadoras, todo el mundo se fue y se le olvidó. Esa no es la ciudad del conocimiento. Pero a partir de aquí, nosotros decimos, de ese elemento basado en mucho de lo que hoy acá también se va a estar celebrando mediante las Smart Cities, que tiene que ver con las ciudades de la inteligencia, y ahora sumándonos al concepto de ciudad del conocimiento, proponemos como alternativa integradora también de las ciudades creativas, justo nuestro concepto de las ciudades de los saberes. Pasamos. Por esta razón, ¿en qué se basan las ciudades de los saberes? Pues en andar la manera como se construye el saber. Y entre otros, pensamos concibiendo 10 rutas. ¿Y cómo es eso? ¿Que no vamos a ir por la calle de tal o no vamos a ir por la ciudad de las cantinas? En México hay buenas cantinas en el centro histórico, a lo mejor por acá también, la ciudad de los templos. No, aquí va a ser la ciudad de los saberes. ¿Y cómo le vamos a hacer? Gestionando de manera sostenible el centro histórico para solventar estas nuevas rutas, que son subrutas abiertas a un turismo creativo y recreativo, en donde tenemos esta pequeña propuesta. Pensemos, ahora sí no te me vayas porque es uno por uno. Hay que darle, ahora, pícale. Imaginemos. Pues yo en algún momento me inscribo como viajero y empiezo por la ruta de la imaginación, o puedo empezar por cualquiera a la que yo quiera entrarle. ¿Y cómo se va a gestar esta ruta de la imaginación? Pues vayámosla gestando, vamos pensándole, mediante alianzas, mediante integración interinstitucional, mediante cooperación, mediante instrumentos. Vamos definiendo espacios que además no solamente tienen que ser presenciales, pueden ser estimuladísimos a nivel virtual, en donde tenemos la subruta de la innovación, la subruta del conocimiento, la subruta del aprendizaje, la subruta de la creación, la subruta de la imaginación, la subruta del cuidado, vámonos al otro, tendríamos también la subruta de construir junto con el otro, estrategias de producción social del hábitat, tendríamos la ruta del creer. Estas 10 subrutas nos integran el saber. ¿Por qué? Porque solo quien las vive, las descubre, las conforma y las recrea, alcanza a hacer una visita al centro histórico. Esto lo estamos tratando de desarrollar en el marco de cooperación, de tal forma que nos permita generar
programas muy alternativos. Por ejemplo, además de programas que tengan que ver con el mejoramiento de la habitabilidad, como se los manejé, tenemos uno de los programas que le puse la universidad a la calle. Esquemas, estrategias de cooperación con los talleres más prestigiados del mundo, invitados a través de la gestión cultural de las propias embajadas, para que nos ayuden a capacitar a quien quiera. Y entre otros, también a los turistas que quieran acceder a conocer Muranos, a conocer el Bauhaus, a conocer el diseño, a conocer el mole, o sea, lo que sea. Hay que inventar y hay que retomar lo que está hecho. Hay muchas iniciativas, son estrategias, pasamos, pero lo importante, atrás, lo importante es irnos, ahí, a ver, no sé, bueno, a ver, dale atrás, ahí. Lo importante es hacer del turista masivo, que es un cliente y un espectador, un visitante creativo, descubridor e interlocutor, de tal manera que cada uno también podemos ser esos visitantes. Cada uno podemos siempre estar construyendo y teniendo nuevas experiencias. La riqueza de este proyecto es que no tiene fin, tendrá etapas, tendrá estancias de consolidación, pero con las aportaciones de la innovación tecnológica, las dimensiones de aprendizaje socioconstructivo, colaborativo y significativo mediante las nuevas tecnologías, entre otros, nos permite ir amalgamando nuevas estrategias de colaboración para la recuperación de los inmuebles y para el uso y para la reglamentación de nuevas opciones desarrolladas por alianzas. De tal manera que a mí me gustará tener a un visitante que sea un diálogo, que sea un interlocutor, y no un autista que venga con su iPhone, con su grabación y su app comprada en Alberta, ¿no? $80 para llegar al centro histórico de la Ciudad de México y que junto con el Waze también le pida al taxi que lo lleva a tal lado, ¿no? Metiéndolo por cualquier lado, pero él está aquí en su propio texto. Aquí el asunto es que el texto se vive mediante el saber. Y ese proceso de degradación del desarrollo metacognitivo de esos turistas que de manera masiva no son nadie, al terminar esta ruta del saber, que puede ser en un año, en 10, en una semana, no importa, puede ser una aventura que vaya con ellos para ir descubriendo no el centro histórico, sino su centro histórico, que pueden ser todos los centros patrimonio mundial del mundo. Este es el elemento de cooperación que le permite generar nuevos valores, pero sobre todo una proyección sustantiva de incorporación, de convocatoria y de motivación a las nuevas generaciones para que nos ayuden a documentar ¿qué? Los saberes. ¿Y eso cómo se come? Pues con algo más que el autismo electrónico que están fomentando la multiplicación de habilidades ubicadas en cuestiones estrictamente virtuales y tecnológicas. La vida y la ciudad se construye junto con otro, junto con la mirada. Uno va descubriendo el tema de la interlocución. Por tal motivo, el tema de la conservación y recuperación de los espacios patrimoniales no solo es un tema de equipamiento, no solo es un tema de territorio, hay que conquistarlo como lugar, y si uno no entiende el sentido de ese lugar, uno no está en ese lugar. Estará en un sitio, pero no va a ser algo más que lo que se está fomentando en mucho. Yo ahorita vengo llegando de San Miguel Allende, qué bárbaro, ¿no? O sea, ahora están haciendo nuevos festivales, se está estimulando de manera muy fuerte el tema del turismo, pero yo digo que es un turismo maravillosamente distractivo y de adicciones, y masivo. Entonces, bueno, está bien para el reventón, pero no para construir mejores personas, sobre todo porque los sitios patrimonio mundial no son los pueblos mágicos de 5 estrellas. Hay que romper ese espejismo y hay que darle una vocación diferente que tiene que ver con esta condición de recreación creativa e imaginativa. Ya luego veremos el plan de negocios, pero eso hay que construirlo. Eso es parte de los momentos de toma de decisión. Lo importante entonces en términos de modelo es pasar de la distracción a la imaginación creadora y productiva, concretada en la manera como un lugar requiere tener agregado
un valor agregado para mejorar, quizá regionalmente, quizá barrialmente, quizá mediante modelos pilotos, no sé, habrá que estudiar, pero esto es un tema que le corresponde a los investigadores. Lo que no podemos hacer es destruir nuestros patrimonios mundiales, ni nuestros recursos patrimoniales, en función de espejismos que están destruyendo lo que más vale de nuestra historia y de nosotros mismos. Por esta razón, el tema del ocio es el fundamento, dale otro clic, de todo lo que sería la integración de estas rutas, y a partir de aquí, otro. Lo que es importante es que, otro, nos vayamos, yo al menos he encontrado estos 5 programas integrales: producción social del hábitat, economía y educación para la paz, que tiene que ver con muchos espacios que ya los iremos comentando, con la economía cultural y educación para la paz, que implica invertir en los seres humanos para desarrollar potencialidades y valor agregado que traiga dinero. ¿Cómo es ahorita la clave? Traemos dinero y sacamos dinero, pero no estamos desarrollando a los seres humanos. Y cuando los seres humanos no se desarrollan, es a la inversa, van para atrás. No hay una dimensión cromática de claroscuros. Cuando tú no te desarrollas, vas para atrás, porque como no tienes dinero, hay violencia, hay desigualdad y sobre todo hay asimetría que en el marco sociocultural está generando en las últimas generaciones datos muy preocupantes que tienen que ver con la falta no solo de escolaridad, sino la falta de alfabetización, la falta de estilos no violentos, por ejemplo, para el uso de los espacios públicos, para la relación, incluso hasta familiar. La cuestión de la transmisión generacional en sí misma está llegando a aspectos psicosociales terriblemente violentos. Entonces, todo esto es un tema que tiene que ver con el fortalecimiento local y la sostenibilidad. Por tal motivo, estamos hablando del diseño de escenarios futuros en los cuales el papel de la universidad es sustantivo, y quizá yo voy a terminar la conferencia hablando de la memoria colectiva. ¿Por qué? Porque el paisaje urbano histórico, que es la conquista espacial de una comunidad que marca en un espacio y en un territorio su futuro, su horizonte de futuro, a partir de conquistar y darle forma a su espacio público urbano, esto tiene una historia y tiene una historicidad, porque responde a ese centro que tiene continuidad. Por tal motivo, tenemos que entender que la memoria colectiva es ese factor que permite combinar significativamente el sentido de la vida, no nada más de la historia. No es nada más la referencia perceptual del espacio público lo que te garantiza la historia, no es una historiografía anecdotaria. El construir el significado de los procesos que tiene que ver con el sentido de la experiencia del lugar no solo es un elemento acumulativo, es sobre todo significativo porque tiene una trayectoria, un diálogo y un sentido de apropiación que nos lleva a la comprensión, a la interpretación y, por hablar en valores cognitivos, a la complejidad concreta. ¿Qué futuro le vamos a dejar entonces a nuestro pasado? Pues yo espero que mexicanos creativos, quizá con juicio crítico, pero juicio crítico apoyado en los conceptos, apoyado en el horizonte de futuro, y vamos superando ese juicio crítico que nos está llevando a la barbarie, a la violencia y sobre todo a la degradación, al escalamiento del encuentronazo, ¿no?, que no va a ser con otro mundo, sino va a ser con nosotros mismos en un marco de asimetrías que no logramos combinar. Pero como frente a la barbarie, lo mejor que nos ha aportado la historia mundial es el conocimiento y el saber, pues en este marco abrimos este foro. Estas rutas nos permiten ir más allá de etapas históricas, pero nos permiten reconocer en ese elemento que es el diálogo, que nos permite hacer un diálogo con nosotros mismos y con nuestra historia como ciudadanos, con nuestros países y como parte de la ciudadanía del mundo, hacia lo que sería la construcción de un futuro sostenible, un mejor futuro. Muchas gracias. Y aquí se queda. Abrimos el micrófono para preguntas en relación a la presentación
la doctora. Entonces, ¿alguien quiere intervenir? Sí. Cuando yo lo que le estoy diciendo es arreglar una carpintería del Paraninfo de la universidad. ¿Os imagináis que a un chico de 24 años con la carrera acabada, entre diseñar una nueva ciudad en Vietnam o en Corea o restaurar esta carpintería, pues mi hijo está allí? Entonces, esta crisis urbana es distinta a la que tuvisteis cuando la Carta de Puebla. Cuando la Carta de Puebla separó que las ciudades del siglo XX destruyeran la ciudad histórica. O sea, la Carta de Puebla paró, y las cartas subsiguientes de ICOMOS, pararon la destrucción de la ciudad histórica relativamente. Porque todos los días se siguen haciendo demoliciones o vaciados o faltas de criterio, pero esto se paró. Entonces, la crisis del siglo XX de la ciudad es muy distinta a la de ahora. Entonces, yo creo que, y es la pregunta que hago, esta herramienta de Ciudad del Saber, que ya no se fija en un problema físico, en un problema de competencia, si diseñamos una torre de cristal o una vivienda con claustro y con ventilación natural sostenible de la ciudad histórica, esta herramienta que vamos a discutir estos días en torno a recuperar las funciones de la ciudad histórica, que es el gran problema que tenemos los especialistas. ¿Qué función le doy a un edificio como este, que no me cumple ninguna normativa ni de evacuación de incendios por las salidas que tengo? Me es tan difícil de adaptar y estamos tan incómodos viéndonos aquí, unos enfrente y otros ¿cómo somos capaces de adaptarlo? Entonces yo creo que lo que vamos a debatir aquí es interesante, porque la alternativa a la generación que le tenemos que pasar al testigo, que tiene la gran ilusión por crear ellos su identidad, su ciudad telemática, su ciudad digital en la que están metidos ahora, mis alumnos de 23 años, mis hijos que tienen esas edades ahora. Yo creo que la herramienta de devolverles, decir, oye, que somos capaces de darle funciones actuales y modernas, con una enseñanza permanente, que tú cuando acabes en la universidad y te metas en la empresa, te sigues formando. Nosotros, por ejemplo, uno de los edificios históricos hemos formado a 7.000 empleados de banca del Banco Santander. Hemos hecho un pacto con el Banco Santander y le hemos dicho, ¿por qué no les damos un título universitario por cursos de informatización, de inglés, de actualización? Y empleados de 30 años que ya han salido de la universidad, de 32 y de 40, se actualizan en nuevos programas informáticos que los de 23 años les pueden echar de fuera. Y los de 40 y 50 años se actualizan en una formación de pasar de la contabilidad de manguito y de lápiz, que tengo yo en la mano. Entonces, Graciela, yo creo que es una gran idea esta que estás poniendo en marcha, porque es recuperar tres cosas. Uno, la gestión contemporánea y moderna económica en el centro histórico. Tiene que haber una gestión empresa-sociedad. Dos, recuperas los símbolos, recuperas los significados, porque metes la interdisciplinaridad, ya no es un problema de especialistas. Y tres, recuperas las funciones. Entonces yo creo que esta idea para Puebla, desde luego la ciudad en la que yo vivo, estamos todos los días luchando con ello. ¿Qué funciones contemporáneas, qué funciones actuales necesita que no nos está aportando la ciudad que se está construyendo todavía en el campo? ¿Qué podemos aportar para que esta sea la zona verde de una ciudad inhumana, deshumanizada, de muchos coches, grandes dimensiones, pero que nosotros tenemos una ciudad a escala humana? ¿Cómo hacemos agradable con bares, con cafeterías? Porque no hay que engañarse con una cosa. Queremos mucho las ciudades históricas, pero no las vivimos. No vivimos en ellas. Si yo veo mis profesores, viven luego en urbanizaciones, las dejamos para los turistas. Vamos a ver ciudades que nos maravillan, como Florencia, o vamos a ver ciudades que nos entusiasman, pero luego vivimos en ellas. Muy poquita gente vive en ellas. Vivimos en una sociedad que el 90 y tantos % no vive en la ciudad histórica que luego va a visitar. Entonces, el turismo es un peligro. El turismo es un peligro porque musealiza, mata la ciudad y la convierte. Es una ayuda y es una ayuda financiera. Para nosotros, ya hablaré y os diré las cifras que está suponiendo ser patrimonio mundial. Pero
prioritario al turismo es esto, devolverle significados y devolverle. Entonces mi pregunta es, concreta un poquito en los edificios de San Ildefonso que has hablado, ¿cuál es el problema que hay? ¿Cuál es el problema que hay en los edificios históricos? Porque en el fondo están cerrados a la población, en el fondo son exposiciones muy exclusivas, se alquilan a eventos, pero no son edificios vivos, no son edificios que tengan la vida de las facultades. Es mi pregunta, ¿es así o no? ¿O son edificios vivos en este momento? Porque el verdadero concepto del espacio público viene del espacio público de la sociedad. Dijéramos que es esa memoria colectiva que funde el horizonte de la ley y lo concreta como un proyecto para establecer la transformación del destino común. Si ese espacio público pierde eso, se pierde la ciudad. La ciudad se transforma en calles, pero deja de ser comunidad. Por tal motivo, lo patrimonial es lo que la comunidad simboliza en su máxima expresión como anhelo, y ese es el espíritu del monumento. Eso que priva en lo sagrado, que puede estar vinculado o no con una u otra religión en sentido estricto, funda ese elemento de continuidad simbólica que me va a dar el referente, un saber que estoy en este lugar. El caso de las nuevas tecnologías están logrando desarrollar también el espacio público virtual. No es gratuito, por ejemplo, ver cómo los procesos electorales con Obama ya incorporaron toda la cuestión de masiva, ¿no? De dame $1, ¿no? Invierte con $1, todo mundo lo podemos hacer, pero solventemos una campaña que lleve en aquel entonces a la presidencia de la República, pues a un líder tan interesante como Obama. ¿Qué es lo que tenemos entonces como reto? ¿Qué es lo que está pasando en el universo de nuestros centros históricos y concretamente en el caso de la Ciudad de México? San Ildefonso es un maravilloso inmueble que ahora que lo recorramos tú lo vas a ver. Pero el asunto no es el inmueble, no es el lugar, no es el monumento donde se hacen eventos. San Ildefonso es parte crucial de un lugar en el cual se encuentran todos los sedimentos del Zócalo, de la catedral, es un lugar tradicionalmente de libreros, pero justamente esa calle, Justo Sierra, antes Donceles, es un lugar que colinda con el Templo Mayor, o sea, es un maravilloso lugar, o sea, está en un contexto. Dijéramos que es el lugar de la Universidad Nacional. Sin embargo, ¿qué pasa? Que la Universidad Nacional se fue al campus Ciudad Universitaria y luego desarrolló nuevas áreas, perdió ese espíritu de impacto cotidiano en la vida diaria. ¿Qué pasa? Pues se quedan las instituciones gubernamentales, los burócratas y los comerciantes. ¿Qué pasa con los poseedores entonces de los inmuebles catalogados que colindan con San Ildefonso? ¿Para qué los mantienen? Si en aquel entonces hubo una reforma urbana que congeló las rentas, entonces bueno, actualmente se paga $1 por el lugar, entonces ya parece que el dueño lo que quiere ya es desaparecer el lugar, el inmueble, o venderlo para poder hacer una construcción diferente, porque el contexto no tiene una gestión sostenible que le garantice qué le ve de valor a un edificio viejo que puede estar al lado de un lugar como San Ildefonso. La irrupción de la ocupación de inmuebles catalogados favorecidos por un desorden jurídico, ¿por qué? Porque los viejos habitantes que estaban ahí ya cambiaron, o por sus hijos, o por migrantes que llegaron y ocuparon esos lugares. La invasión desmedida de ocupación de predios con nuevos usos, sobre todo de ambulantaje y de economía informal. El incremento masivo de la migración y la imposibilidad de hacer de la Ciudad de México una ciudad lógica. Cuando uno se enamora viendo las estadísticas de Puebla, 1.500.000, 700, bueno, contra 20 millones.
Y no te digo las cifras poblacionales de la megalópolis. La megalópolis es la principal generadora de ciudades perdidas y de un polo de atracción increíble, no solo del paso de millones de gentes que no tienen cómo vivir, que vienen del campo a la ciudad. Efectivamente, en la Ciudad de México encuentran trabajo, no importa de qué, pero viven mejor que en sus lugares originarios. A nosotros nos ha tocado llegar y ver en vecindades inmundas, llenas de ratas, bueno, una cosa espantosa, que se van a caer mañana. Pero ahí viven grupos de oaxaqueños y dicen, pero ¿saben una cosa? La diferencia con mi pueblo es que para yo tener agua tengo que atravesar 15 de cuántos cerros y aquí la toma de agua está aquí abajo. Entonces uno dice, bueno, ¿qué está pasando? Que el problema no está ahí, el problema está afuera, el problema está en aquello que origina una megalópolis, que hace de un centro histórico el lugar privilegiado para aglutinar el desarrollo, el lucimiento comercial de la economía informal sin posibilidades de regularlo. Por tal motivo, lo que en algún momento se hizo fue decir, bueno, hacemos la parte bonita del centro, o sea, es lo que se llamaría el fenómeno de la disneylandización del patrimonio, que todo el mundo lo entendemos. Recorramos esta ciudad de los palacios hasta aquí. ¿Qué es lo que detiene esa ciudad de los palacios? Pues el Palacio Nacional, como está grandote. ¿Qué hay atrás? Fayuca. ¿Qué hay de este lado para acá? Está lo bonito, ¿no? Entonces, bueno, San Ildefonso está en el Inter. El barrio antiguo tiene pocos inmuebles que están en la parte bonita, casi todos están en la parte terriblemente deteriorada del tejido urbano, que han ido generando otro tipo de problemas. Lo que sí es un hecho es que este espejismo en medio de esta especie de empleo, de fuente donde se concretan nuevos estilos de vida, nos están llevando a desdibujar el perímetro histórico del barrio universitario, a desdibujar el perímetro patrimonio mundial del centro histórico y a desdibujar incluso las posibles áreas de amortiguamiento definidas por el perímetro B del centro histórico. La Universidad Nacional va teniendo inmuebles en cada una de estas áreas, pero sobre todo los más importantes, si bien están en la parte bonita, muchos de los 30 inmuebles universitarios que están ahí, restantes, están justo en la parte más peligrosa. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Consideramos que hay un mecanismo de ocupación muy privatizado, muy arraigado en las cuestiones universitarias, pero que podría multiplicarse con nuevas opciones, de tal manera que pues si ya estamos en la calle, pues ¿qué nos falta? Sacar elementos y abrir un poco de otras nuevas alternativas mediante rutas y fenómenos de alianza que nos vaya permitiendo incorporar. Por ejemplo, nada más en el perímetro Patrimonio Mundial tenemos 42 museos. Es increíble la oferta, pero claro, no puedes acceder a los museos porque está llena de ambulantes. Entonces, bueno, ¿de qué me sirve tener? Porque dicen, es que está despoblado el centro histórico, entonces pues el político en turno dice, pues vamos a poblarlo, ¿no? Pues ¿cómo que está despoblado? Y pácate las 3 millones de gentes que van ahí a hacer ¿qué? Esto ha generado el desarrollo de mafias al interior, pero además, por ejemplo, la ocupación de ahora la nueva mafia, que sería la mafia de los coreanos, que ahora está incluso en gran pleito con todo el barrio de Tepito. Los que saben qué es el barrio de Tepito en la Ciudad de México dicen, caray, pues sí, son las verdaderas mafias que vienen incluso desde Nueva York, son mafias transnacionales. O sea, el tema del narcomenudeo también se concentra. Hay muchos giros negros, o sea, están pasando muchos fenómenos que van mucho más allá del fenómeno estrictamente patrimonial. Si nosotros no tenemos nuevas herramientas para dar soluciones a esto, esa especie de economía informal,
que se ha extendido no solo del centro histórico de Palacio Nacional hacia las áreas de Corregidora y todas las áreas que ya van a estar atrás, que forman el perímetro B, sino de eso a lo que sería el área que da continuidad al segundo cuadro de al segundo cuadro de la ciudad. Entonces no podemos comprender la continuidad histórica de lo que sería, por ejemplo, una avenida tan importante como Paseo de la Reforma. Ahorita estamos con toda la voz levantada precisamente para detener un proyecto irregular, ilegítimo, sin consenso, sin falta de consulta, aludiendo a que responde a una demanda social, cosa que no necesariamente es mentira, pero hay que adecuarla a otro discurso. Si nosotros en el mundo del patrimonio cultural seguimos oponiéndonos a la transformación de la imagen urbano-histórico, estamos cometiendo un error, porque estamos quitándole la posibilidad a nuestras nuevas generaciones para que tengan ese diálogo de continuidad con los valores y los recursos patrimoniales de su país. El asunto es que hay que ordenarlo. No nos oponemos, pero hay que regularlo. ¿Y cómo vamos a ponernos a regular? Pues lo más importante que logramos, al menos el año pasado, se aprobó finalmente una constitución. El jueves estuvimos ahí mismo en el Senado hablando de cómo demonios vamos a regular el marco del desarrollo de la regulación y la normatividad urbana de la Ciudad de México. Y obviamente, ¿por qué me invitaron? Pues porque yo estoy abriendo las categorías y el discurso de patrimonio no me restrinjo estrictamente a la categoría de la ley de cultura ni a la educación. Estamos profundizando en el tema del desarrollo urbano para dar continuidad, pero darla de manera ordenada. Y esa continuidad nos tiene que fundar nuevos elementos para comprender que nuestros territorios patrimoniales tienen que ver con el ámbito del campo. La Ciudad de México, si en sí misma está agotada y tiene todos sus umbrales aniquilados, nada más imagínense el agua. Nada más el tema para que ahí cuando tú abres la llave del agua le salga agua, es un tema inmenso. Si nosotros nos metiéramos a la infraestructura en términos de drenaje, daríamos cuenta de la enorme complejidad que esto implica día tras día para la Ciudad de México. ¿Pero por qué? Porque nuestros peores problemas no nada más están en la ciudad, están en un entorno que no se puede detener y que cada día llegan más y más y más, no nada más mexicanos, sino incluso latinoamericanos que se arraigan muchas veces en el centro histórico, país de Estados Unidos, porque ahí es en donde arreglan cómo llegan a la frontera para cruzarlos. Esto está pasando. Esto ha generado el fenómeno más complicado a nivel de centros históricos. En la UNESCO se habla de la Ciudad de México como el milagro, pero también como lo que no hay que permitir. Entonces, ¿con qué vamos a salir? ¿Cuál es el retorno de esa universidad nacional tan prestigiada a nivel internacional? Centro de Arquitectura del siglo XX en el Campus CEU, reconocida como Patrimonio Mundial. ¿Tiene la altura para dar una respuesta contundente a una problemática de este tipo? Yo creo que sí. ¿En qué está esa altura? En que nos estamos apoyando en nuestros cimientos y por eso estamos aquí. O sea, lo importante es hacia dónde tiende ese nuevo paisaje. Acabamos de sacar en el ICOMOS la Carta de Santiago de Querétaro, que afortunadamente está en el Centro de Documentación del ICOMOS Internacional, traducida al inglés y al francés también, para que puedan tener todo mundo acceso. En donde justo estamos hablando de las cantidades de retos legales que tiene la transformación de la ciudad, pero que si nosotros no consideramos la manera ordenada de transformar el paisaje urbano histórico, ya se está transformando, es un hecho, es de facto. Las inversiones millonarias que se están haciendo constructivamente, transformando completamente las avenidas, no tienen parangón. En el caso de la Ciudad de México, ha estado deteniendo el INAH a través del Consejo Nacional de Monumentos. Les quiero decir que un chorro de proyectos, pero simple y sencillamente, ¡pum!, así como una manzana en el caso de Parral, Chihuahua, el 1 de mayo, pues ¿qué le pasó? Pues se derrumbó, se deshizo. No, hombre, y le metieron una bomba para meter una escultura. Lo mismo que pasa ahí, pasa en el perímetro B,
de la Ciudad de México, en el centro histórico, donde se está construyendo un edificio de 40 pisos sin permisos, de facto. Frente a eso, ¿cuál es el destino de los inmuebles patrimoniales de la Universidad Nacional? Retornemos al enorme poder de la educación y la formación para incorporar a nuestras nuevas generaciones a que resuelvan la problemática de su país, pero no al estilo del 17 o del 16, al estilo del 21, conociendo, con el conocimiento, confiando en el conocimiento y no rechazándolo. Por esta razón estamos en retos maravillosos que implica ese diálogo con el futuro. Es un enorme reto. Nadie sabe más que otro, todos podemos hacer algo y esa es la fórmula. Si cada uno vamos organizando ese tipo de iniciativas que nos permita que todos tengamos algo que hacer, estamos haciéndolo bien. ¿Por qué? Porque conocer implica muchas cosas, porque uno nunca deja de conocer. Pero si deja de conocer es porque ya se amoló, se volvió soberbio, se creyó lo que creía, y su conocimiento al nivel del ritmo de la transformación, de la historia, del arte, del conocimiento, queda desplazado. Es de tal impacto el poder de la técnica que el verdadero saber, el verdadero pensar, está quedando rezagado. Por esta razón, es justo el punto de partida de esta conferencia, de esta iniciativa, pero también es el punto de partida de esta manera proactiva, como en materia de patrimonio mundial debemos de empezar a funcionar junto con otros sectores para defender lo que es importante. Ya luego nos ponemos de acuerdo qué es importante. Lo que sí sabemos es que las técnicas de restauración no son nada más cualquier cosa, se aprenden, hay que recuperar las aportaciones y esos son los saberes. Parte de la ciudad del saber tiene que ver y cómo los documentamos. Generemos nuevas formas con nuevos instrumentos, pero incorporemos a las nuevas generaciones, no les demos la espalda, porque entonces no va a haber Vietnam y Bali y otro tipo de lugares en donde no llegue esta especulación financiera. Pero si los chicos empiezan a incorporarse en estas nuevas iniciativas y se sienten parte de esa trayectoria histórica, van a estar en esto. Y entonces, como decían antes, es que nos estamos volviendo viejitos los que defendemos el patrimonio. Pues la verdad es que no, la verdad es que no. Cada vez hay más jóvenes y esta es la demostración, pero si les das acceso y les das voz. El asunto es junto con ellos, no sin ellos. Esa es la respuesta. La Universidad Nacional está con un enorme problema, además del sindicato. Los inmuebles históricos no se quieren abrir al público, solamente algunos que están perfectamente garantizados, como puede ser el Palacio de Minería, como puede ser San Ildefonso, están muy localizados. Pero el asunto es que, entre otras, también tenemos problemas de corte sindical y eso es otro motivo. Lo importante es, ¿para qué abres eso si no tienes buenos programas de vinculación que te permita la recuperación de un entorno que cada vez se degrada más? Porque igual se te pueden meter, ¿no? Entonces, bueno, todo esto está pasando.